tardes, Rebeca, buenas tardes a Nori, buenas tardes a todas las personas que se están conectando a este en vivo del día de hoy, en el cual abordaremos el tema de la Agora al consultorio, segunda parte. Como les recordamos a todos, la semana pasada estuvimos trabajando con lo que nuestro amigo Sócrates, ese gran filósofo que no escribió nada y que decías no saber nada, pero que sin embargo nuestro queridísimo amigo Platón nos dejó a través de sus diálogos una visión de lo que significó Sócrates y que significa aún en este momento, por cuanto que mucho de lo que en filosofía se ha hecho a partir de las enseñanzas que él nos dejó. Como dijimos, el ágora es el corazón, es el cuerpo de Atenas en todas sus dimensiones. Hoy vamos a explorar cómo se usa la mayéutica, pues, el método socrático, en la psiquiatría. Y antes de dejarle la palabra a nuestra queridísima Rebeca, quiero dejar esta idea planteada. Sócrates decía, no puedo enseñarle nada a nadie, lo único que puedo hacer es enseñarle a pensar. Así que con esta primera premisa de Sócrates, dejo a mi querida Rebeca. ¿Cuál es la influencia que ha tenido la filosofía? Perdón, estoy aquí. Ahora te ves mejor. Ahora, ¿Cuál es la influencia que ha tenido? Perdonen el perfeccionismo. ¿Cuál es la influencia que ha tenido la filosofía en la psiquiatría, Rebeca? ¿Qué piensas tú? Bueno, Además de eso, lo único que sé enseñarle a la gente es enseñarle a pensar. bueno, y algunos, ¿ok? Okay. Lo único que uno puede es enseñar a pensar y algunos lo logran, otros no. Sí, Otros entonces se quedan se atacados. quedan arraigados en una cantidad de ideas. Vamos a mejorar aquí la luz, ¿ok? ¿Mejor así? Sí. Ok. Bueno, el romance absoluto entre la psiquiatría y, y la filosofía es histórico, ¿ok? Como hemos dicho antes, de hecho, la filosofía es la madre de todo, de todo pensamiento humano, de toda ciencia, realmente, y de hecho yo creo que existe hoy en día un retomar la importancia de la filosofía en todo el mundo, ¿ok? Por esa necesidad intrínsecamente humana que está relacionado esencialmente con nuestro propio ser. O sea, es lo que nos hace humanos, pensar. ¿Qué es lo que nos hace humanos? Estar conscientes que existimos, ¿ok? Y bueno, la gran maestra de la psiquiatría ha sido la filosofía. Entonces, claro, ¿cuál es la gran evolución del áncora, como se llama este programa, del áncora al consultorio? Bueno, los griegos, por supuesto, para los griegos casi todo era mente, ¿no? Y de la mente surgían las otras ramificaciones de las cuales se ocupaba la filosofía, como la vida política, la vida familiar, no sé qué otra, eh, 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 Platón, Hipócrates, Sócrates, son, bueno, los padres de la filosofía occidental y también de la psiquiatría. Dime. Ok, lo que pasa es que nuestro querido amigo Platón dice que él lo aborda en la República,
que si no me equivoco, Ujú. en el libro noveno o en el décimo, en alguno de esos dos libros, el concepto de que la filosofía es el cuidado del alma y que etimológicamente implica eso y que de alguna manera se le quiso colocar solamente el elemento de la razón, cuando bien sí es importante, no puede estar vinculado de esa trilogía de somos cuerpo, mente y espíritu. Y el espíritu para él Claro, era el alma, y para él el alma era trascendente, él no moría, el alma vivía, al contrario de lo que decía Aristóteles, que decía que cuando morimos muere el cuerpo y muere el alma. y que es Entonces, la psiquiatría, uh-huh, psique, alma. La palabra uh-huh, psique significa alma. uh-huh, Entonces, si nos vamos a la parte etimológica, la psiquiatría es el estudio del alma. correcto. Entonces, imagínate tú si no hay una profunda y estrecha relación entre la filosofía y la psiquiatría, porque, Uh-huh, bueno, esto ha evolucionado. Vamos a tratar de hacer un resumen muy, lo más, no solamente didáctico, sino entretenido posible de lo que ha sido la historia de la psiquiatría, ¿ok? Porque es apenas en el siglo XVIII cuando la psiquiatría comienza a entrar como una especialidad médica, pero ha sido parte de todo, de toda la historia de la humanidad, igual que la historia de la medicina. Pero de hecho, los primeros médicos que existían eran sacerdotes. O sea, uh-huh, la medicina nace, fíjate, volvemos al espíritu, volvemos al alma. Los uh-huh, primeros médicos desde uh-huh, desde antes de Cristo, los primeros médicos eran sacerdotes. O uh-huh, sea que había una imbricada relación entre el estudio del cuerpo, el estudio eh, y del alma, porque es que uh-huh. yo no sé si tú puedes decir que los podemos disociar. Yo no me gustaría escuchar tú. Yo creo No, que es no se puede. imposible No, separarlos. no se puede, por supuesto, eso tiene que ver con la concepción que cada ser humano tiene, ¿no? De lo que somos. Porque Exacto. yo pudiera decir que somos ser, que existimos y nos vinculamos. Ahora el ser como un todo forma parte de esas tres dimensiones que de Absolutamente, alguna manera se interrelacionan y no se pueden vincular y se afectan unas a otras de alguna forma. ¿Ok? Entonces, absolutamente dinámica. ujú, Inclusive hasta nuestros días hay todo un movimiento allí cuando se incorpora la neurociencia. ujú, Y yo cuando leo de neurociencia recuerdo mucho cuando estudiaba neurofarmacología. La ujú, neurofarmacología es una especialidad médica que se encarga del estudio estricto de los neurotransmisores. Entonces, cuando yo ujú, estudiaba neurofarmacología, yo le preguntaba a mis compañeros, sobre todo a los más amigos míos, que es que es primero el huevo o la gallina, que es primero el cuerpo o la mente, porque, bueno, en ese momento, hace varios años ya, solamente existíamos dos psiquiatras en todo el país que estábamos en el grupo de los neurofarmacólogos. ujú. Y es así como yo les decía, pero ¿qué es primero? La mente, el pensamiento, la emoción, la enfermedad mental como tal, o esos pequeñas cadenas de aminoácidos que impactan el cerebro y que se expresan a través de lo psicológico. Bueno, yo no sé si tú conoces algún filósofo que pudiera eh, responder esa pregunta de qué fue primero, si el huevo o la gallina. Yo creo que eso no tiene solución por esa misma concepción, pues. A ver Yo qué. creo que esto se dio al unísono, ¿verdad? Cuando venimos al mundo ya
viene todo ello con nosotros, que vamos tomando conciencia a medida que crecemos, ¿ok? Y no solo conciencia, sino comenzamos a dar cuenta de cuánta influencia puede ejercer una sobre la otra. Obviamente, si nuestro estado de ánimo son inadecuados, eso va a afectar nuestro cuerpo. Y también, si se quiere, de alguna manera nuestra alma. ¿Por qué? Porque se va a ensombrecer, ya, se va a colocar como en un túnel, pero que no llega a ver la luz. Entonces, pienso que no, son indisolubles. Para mí son indisolubles. Habrá quien piense que no, porque un agnóstico no sabe y un ateo dice que no hay ni otra vida, ni un Dios, ni etcétera, por el estilo, y por lo tanto, no tiene sentido estudiar eso de esa forma, ¿no? De manera imbricada. Claro, pero ahí pasaríamos a conocimientos más profundos, que es la conciencia y que es la trascendencia, porque aunque a lo largo del tiempo hayan existido la negación de aspectos del ser, eso no quiere decir que no existieron. O sea, de manera viva en cada ser humano del planeta, pues. Entonces, como ves, se nos va complejizando y haciendo muy interesante el asunto entre la filosofía y la psiquiatría. Claro, no es lo mismo, y valga aclararlo, esto es una cosa que en nuestro encuentro de la semana pasada me quedó pendiente de aclarar, ¿verdad? Porque el Ángora, por supuesto, era un espacio público, ¿verdad? Que es totalmente contrario, y vamos a lo contemporáneo, a lo que es un consultorio psiquiátrico. Okay. El consultorio psiquiátrico es absoluta y totalmente privado. Lo que ocurre en un... Sí, claro, pero creo que es interesante aclararlo porque entonces, bueno, la gente dirá, bueno, de los filósofos a los psiquiatras, entonces los psiquiatras se van a la plaza a hablar del contenido de sus pacientes. Bueno, no, pues no es así. Realmente una consulta psiquiátrica es absolutamente privada. De hecho, hay condiciones legales que, bueno, la privacidad, la confidencialidad es un derecho médico, pero específicamente y con más fuerza. La consulta psiquiátrica cuenta con una condición de confidencialidad absolutamente ineludible. Eso es así. Entonces, los psiquiatras no nos vamos a ninguna plaza a hablar de los pacientes porque nos meten presos. Eso es para, lo que pasa para, actualmente, tranquilidad de ustedes. ¿Cómo? Actualmente, Rebeca, actualmente en el asesoramiento filosófico terapéutico, que también está muy en actualidad hoy, existe un espacio de intimidad y donde es una relación bilateral entre el filósofo terapeuta y la persona que va en búsqueda de esas respuestas esenciales que todo ser humano tiene. Probablemente la diferencia es que muchos de los que van a asesoramiento filosófico buscan hacerse preguntas sobre situaciones o creen ir como quizás van al médico psiquiatra, donde van buscando respuestas a algunas angustias, algunas situaciones que no pueden manejar adecuadamente y por eso necesitan la asesoría, pero que al final el psiquiatra, el filósofo, no sé si el psiquiatra lo hará, tú me dirás, el filósofo busca, aun cuando alguien vaya por un asunto muy puntual, es partir de lo que significa para esa persona vivir, existir, y a partir de allí hacer el análisis de todo lo que son procesos de creencias, etcétera, ¿no? No tienen, aunque vaya con un asunto muy específico. Claro. Se busca lo general en lugar del aspecto por el cual es el motivo de consulta. Claro, claro. Aquí el asunto
que es relativamente reciente en la historia, ¿no? Y ahorita hablaremos de cosas curiosas, interesantes, que nos van a cultivar mucho en este programa, es que la gran diferencia, por ejemplo, entre un psicólogo, una persona que se dedique a asesoría filosófica el grupo de personas que en ese amplio abanico de ser coaching, es que para ser psiquiatra tú tienes que estudiar medicina. Entonces, para ser psiquiatra tú tienes que ser médico. Y eso nos da una dimensión muy particular dependiendo del paciente. Primero porque somos los únicos que podemos medicar legalmente, ¿ok? Somos los únicos que además podemos medicar porque tenemos un criterio amplísimo de una cantidad de situaciones que desde la medicina pueden causar trastornos, trastornos afectivos, trastornos de toda el área que tiene que ver con la medicina. O sea, hay enfermedades mentales que son causadas por problemas hormonales, hay enfermedades mentales, o sea, ya cuando hablamos de la enfermedad mental, no del ejercicio de la psicoterapia. Entonces yo creo que lo que nos posiciona a los psiquiatras entre este abanico de opciones que tienen las personas en este momento para elegir la ventaja que de alguna manera llevamos los médicos psiquiatras es que precisamente tenemos ese conocimiento médico del cuerpo, del funcionamiento de todo, de toda expresión física que pueda llevar a un ser humano a una enfermedad mental o una condición emocional y mental, porque fíjate que otro aporte de los griegos, que particularmente también está de moda, solo el estoicismo. Ya en aquel momento se veía que había una conexión entre el pensar, el sentir y el actuar. Por eso los estoicos están así súper de moda, ¿no? En este momento. Sin embargo... Sí, porque proponen un estilo de vida. Los estoicos lo que proponen es un estilo de vida, fundamentalmente. Claro, un estilo de vida, pero que, digamos, el camino para llegar a él incluye lo primordial de esa díada, o vamos a llamarla más bien tríada, que es pensar, sentir, actuar. ¿Okay? Ahora, Rebeca, una pregunta. ¿Cuántos de los pacientes que van a consulta buscan más bien al fármaco y se valen del psiquiatra para que le dé el fármaco, en lugar de que le genere la curación a su salud? Claro. Bueno, aquí hay que hacer una diferencia, ¿ok? Aquí hay que hacer una diferencia entre los pacientes que tienen una enfermedad mental como tal. Y los invito a que vayan a doctora Rebeca en Instagram, porque el año pasado el consultorio virtual fue dedicado estrictamente a todas las enfermedades mentales, caracterizadas como enfermedades mentales. ¿Ok? Obviamente, casi todas las enfermedades mentales tienen una base orgánica. La esquizofrenia, la depresión, la enfermedad bipolar, las enfermedades neurológicas como la epilepsia, por decir las más aparatosas, hasta una cefalea, pues. A lo mejor tú tienes una cefalea crónica y la base es neurológica y hay que estudiar médicamente primero. Síntomas tan amplios como el insomnio muchas veces es de origen tiroideo.
o tiene que ver con las glándulas suprarrenales. Entonces, por eso te digo que ese twist allí de la medicina que conecta el cuerpo con la mente, el cuerpo con las enfermedades mentales, muy bien clasificadas hoy en día. Hay manuales que hablan de las enfermedades mentales y por supuesto incluimos en el DSM-5, que es uno de los más completos que hay, estamos incluyendo los trastornos de personalidad, pero esa es otra melodía. Sí, eso es Vamos a quedarnos con hacia otro cantar. Pero todas las enfermedades mentales tienen un componente orgánico y ellas, respondiendo en dos partes tu pregunta, necesitan medicación. O sea, Okay. ¿cuál ha sido uno de los grandes avances de la psiquiatría del último siglo y medio, tal vez? Yo te diría que, de hecho, yo, hace 40 años comencé a estudiar medicina, eh, la psiquiatría estaba en los años 50 del siglo pasado, es que comienza la revolución de los psicofármacos. Antes los métodos para cuidar a los pacientes psiquiátricos eran extremos y, como vamos a ver, estaba muy ligado, pero muy ligado a cuestiones espirituales, demoníacas. Yo te diría que tal vez Galeno, un gran médico romano, fue el primero que comenzó a hablar de las enfermedades mentales desde el punto de vista orgánico. ¿Ok? Por ejemplo, en la Edad Media, todas las enfermedades mentales eran personas que eran poseídas por demonios. ¿Ok? Y entonces estaba muy ligada a la religión, a las enfermedades mentales. Ya en el Renacimiento es que comienza a haber un avance en donde las enfermedades mentales no tienen, bueno, como hacemos todos los seres humanos que le echamos la culpa de todo a Dios, entonces ya en el Renacimiento Dios como que comenzó a salir de la ecuación, ¿no? Y Claro, comenzamos porque se privilegió la razón a la fe. Es por eso, por esa razón. Claro, 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 claro. Entonces ves como también el avance o los cambios a nivel filosófico siempre han tenido que ver también con la ciencia. Entonces, respondiendo a la segunda parte de tu pregunta, hay pacientes que llegan con enfermedades mentales que necesitan medicación y afortunadamente, y ojalá siga avanzando, cada vez más el padecer una enfermedad mental no significa que tu vida se derrumbe. O sea, tú puedes tener una enfermedad mental y después de adquirir la conciencia de que hay un basamento orgánico en la enfermedad, que tú eres responsable de tu tratamiento, de tomarte tu medicación y que eso te da la posibilidad de tener una vida muchísimo más normal, como cualquier enfermedad crónica. En ese punto, el psiquiatra tiene que ser inflexible. Usted tiene una enfermedad bipolar. La enfermedad bipolar tiene este patrón bioquímico. O sea, su primer trabajo es aceptar la enfermedad, que ya eso uno lo hace con la psicoterapia, y ayudar al paciente a que entienda que a través del tratamiento farmacológico que él puede tener una vida normal. Respondiendo a la segunda parte de tu pregunta, claro, todos los pacientes llegan, tengo angustia, quítemela. O sea, no puedo dormir, por favor, hágame dormir. Entonces, claro, porque tiene que ver
con síntomas extremadamente molestos. Y todos quisieran que tuviéramos una pastillita mágica para convertirlos en seres superiores, que no sufriéramos de nada, pues. Pero la mayoría de los pacientes comienza su consulta, nadie te comienza planteándote que quiere crecer, Sí. a no ser, o sea, la gente va, como te dije la vez pasada, porque está sufriendo. Entonces, el padecimiento hace que le pidan al médico, por favor, ayúdeme a no sufrir tanto. Entonces, sí, ya entraríamos en otro tipo de medicamentos, tal vez algún día hablemos de medicamentos. Me encantaría hablar de medicamentos con una filósofa, a ver qué piensa. Pero me lo dice de no creo que ahí tenga que aportar mucho yo. aunque sea una opinión. Porque fíjate una cosa, escuchándote me acuerdo de mi hermana, que es psiquiatra, y ella me decía que siempre que llegaba un paciente, lo primero que le mandaba era hacer una serie de exámenes para determinar si no había algún hallazgo biológico, fisiológico que estuviese generando la perturbación. Así es. Y una vez que ella constataba que eso no estaba sucediendo, era cuando comenzaba a hacer su proceso de psicoterapia con la persona. ¿Ok? Dependiendo, por supuesto, del problema que... A mi querida maestra Isabel Andrade. Y después comenzaba el proceso. Ahora, te voy a comenzar algo. Cuando yo me divorcié, perdónenme la autorreferencia, yo decidí iniciar un proceso psicoterapéutico porque dije que necesitaba, ahora que tenía mis 2 hijos y que yo tenía su custodia y su custodia y su patria potestad también compartida en aquel momento, necesitaba adquirir una cierta independencia en mi vida. Pero yo soy tan a veces brava que cuando fui a aquel médico le dije, vea doctor, yo vengo aquí a resolver tales asuntos, le fue diciendo. Y le dije, y quiero que lo haga poniéndome tareas. Quiero trabajar por tareas, para ir cumpliendo tareas. Y en función de ese cumplimiento de tareas, ir sabiendo cómo avanzaba yo, ¿no? Y realmente lo logré, porque tuve 6 meses con él y a los 6 meses me dijo, ya te puedes ir. Claro, pero ojalá todos los pacientes que llegaran fueran como tú, con un objetivo claro, que también es parte de la psiquiatría. Yo creo que en cada día los pacientes van adquiriendo como más conocimiento de los recursos que podrían ayudarlos, y los pacientes se vuelven más exigentes, lo cual me encanta, porque es pasar de una inconsciencia total a que el paciente llegue y más allá de los síntomas físicos, te diga, estoy en este momento de mi vida, estoy atravesando y necesito apoyo, necesito aprendizaje para transitar este particular momento de la vida. Eso también existe. Eso también existe. Aunque me hubiese gustado, hubiese sido más socrático conmigo, ¿viste? Porque prácticamente yo llegaba y planteaba un tema y ya me dejaba hablar, casi no siendo un psicoanalista, prácticamente la consulta se pasaba en mis diálogos internos conmigo mismo y él escuchando. Bueno, pero al menos tenías un interlocutor, que es la psicoterapia, pues, o sea, todos tenemos diálogos internos constantemente. El problema es cuando nadie oye, a veces no lo oímos ni nosotros mismos, pero cuando tú tienes un interlocutor entre tus diálogos internos y la realidad, o las diversas maneras de afrontar esa realidad, por supuesto que la calidad de la experiencia y la calidad del aprendizaje es mejor. Pero cuando hagamos el programa de las preguntas, ¿verdad? Ay, yo creí que lo íbamos a hacer hoy. No, hoy vamos a terminar con el áncora y el consultorio, por eso estamos hablando más de psiquiatría. El programa me lo voy a agarrar para mí yo hoy. Sí, ¿Qué te parece? Lo que pasa es que tenía como parte
que estamos ahora en el área de la intimidad, como lo llamaría yo, ¿no? Este es el consultorio. Tenía planteado preguntarte, ok, en el proceso ya de psicoterapia, descartando que el paciente no tenga una enfermedad mental que requiera el psicofármaco o el fármaco, mejor dicho, ¿cómo se aplicará un diálogo socrático en la pregunta, en el Bueno, consultorio? mira, para eso es muy fácil de responder y tenemos varias técnicas que van allá. Okay, Que, okay. que, que, que su metodología, bueno, yo creo que la medicina en sí está impregnada del arte de hacer preguntas. Porque, fíjate la palabra que hago, el arte de hacer preguntas, no es cualquier pregunta. No es O sea, tú tienes cualquier pregunta. cuando tú estás estudiando medicina, tú pasas eh, años aprendiendo a hacer una historia médica, porque entre el inmenso océano que abarca la medicina, cada pregunta que hace el médico, estoy hablando del médico general, que después, bueno, se va haciendo más específico en las especialidades. Cada pregunta que tú haces tiene no solamente la finalidad del diagnóstico, sino que en el proceso de preguntar tú vas discriminando no solamente lo que tiene el paciente, sino lo que no tiene, que es lo que se llama en medicina diagnóstico diferencial. Entonces, el arte de preguntar es intrínseco, bueno, también de lo científico, pero de otra manera. Pero como estamos aquí, el diálogo socrático, el arte de hacer las preguntas, es un entrenamiento de por vida para cualquier médico y de por vida para cualquier psiquiatra, independientemente que tú decidas tomar el método que más vibre contigo, pues, porque realmente gracias a Dios existe una amplia gama de posibilidades para que un psiquiatra pueda ayudar que es lo que me parece interesante, de formarte ampliamente en las diferentes técnicas, darle, porque cada paciente es único y cada paciente tiene su manera de aproximarse a él. Una pregunta. Entonces, Termina, que quiero hacer una pregunta. No, dime. Si las personas aprendieran a preguntarse, si las personas aprendieran a adquirir un método para preguntarse a sí mismas, quizás se requeriría menos ayuda de otros, ¿verdad? Bueno, ya eso pasa. Ya hay personas, claro, pero eso implica, es una pregunta muy buena, es una pregunta muy buena, porque el conseguir la respuesta a la pregunta es posible cuando tú tienes una especie de cultivo de tu interioridad. O sea, si tú eres una persona impulsiva, inconsciente, exclusivamente materialista, reactiva, todas las personas nos hacemos preguntas, pero hacernos una pregunta que movilice nuestra conciencia, hacernos preguntas que movilicen hacia nuestro sentido de vida. Se necesita tener un alma muy rica, un intelecto más profundo, que, bueno, no es lo común, no es lo común. Hay almas sensibles,
hay almas estudiosas, hay almas que toman decisiones de, ¿te acuerdas de la pirámide de Maslow, verdad? De las necesidades básicas a las necesidades espirituales. Allí una persona que haya decidido trabajar su trascendencia, también lo habla Jung en el proceso terapéutico que usa Jung, el final es la trascendencia del ser. Eso también lo puedes conseguir a través de un camino espiritual o un camino filosófico, pero no es el común. Ahora fíjate, Rebeca, ahora que estás hablando de la pirámide de Maslow, me pregunto, ¿se podrían usar preguntas filosóficas para dar respuestas a cada peldaño de esa pirámide? ¿Supieras? Ahora, que no se nos eduque, para ello es otra cosa. Estaba escuchando a un filósofo y él decía, y creo que algo de eso comenté la semana pasada, lo de el aula vacía, y él dice la casa vacía. Cuando nosotros nos hacemos preguntas, deberíamos pensar que estamos en una casa vacía, donde no hay nada. Entonces, allí comenzar a hacerme preguntas, pero preguntas que inciten a, por ejemplo, ¿qué sería lo peor que pudiera pasar si sigo creyendo que esto que yo pienso es realidad? ¿Qué es lo mejor que podría pasar? Y con base en ir en esa de escalera en escalera, viendo lo positivo, lo negativo, los pros, los contras, analizando alternativas, podemos ir encontrando respuestas y que dan a nuevas preguntas, pero que nos van a llevar en un momento determinado a sentir sosiego, porque creemos que para ese instante hemos encontrado una respuesta válida. Claro, claro, pero por eso te digo que ese es el camino de pocos. O sea, caminos de pocos que yo podría decir que en un momento temprano de la vida tomaron la decisión consciente o inconscientemente, por ejemplo, te diría yo del tiempo. Las personas de 20 años, de menores de 25 años, no tienen la magnitud del tiempo, por eso gastan el tiempo, ¿verdad? Lo invierten porque tienen la energía para hacer 1.000.000 de cosas, pues, y van por la vida y van teniendo experiencias y las van integrando, pero tal vez no como la profundidad de cuando un ser humano llega a los 40, 50, 60 y así progresivamente, porque si hay algo súper interesante y de repente lo hablamos también en otro de nuestros programas, la percepción de la vida, la percepción del tiempo, la percepción del alma, la percepción de la trascendencia en las diferentes edades, ¿no? Entonces, eso que tú propones no es imposible para nada, pero amerita una decisión consciente de introspección, de autoconocimiento, de resignificación de la vida, ojalá llegáramos a ese momento en la humanidad, pero lamentablemente en estos momentos no es así, ¿verdad? Ok, porque el tiempo, resignificación del tiempo. Por ejemplo, en mi experiencia como asesora en organizaciones, que yo tuve que pasar por muchos cursos para vamos a decir, ilustrarme yo, para formarme yo. Yo no fui a ningún curso de administración del tiempo, que daban muchísimos en aquella época, donde me enseñaran partiera de lo que significa el tiempo y la importancia de usarlo favorablemente o desfavorablemente, sino que te enseñaban era a cómo planificar su tiempo. Entonces era como que si mañana voy a hacer esto, para no desperdiciarlo, pero a profundidad, las consecuencias que tenía esto, el significado que tenía, nada que ver, puro método y ya. Claro,
pero qué te empujó a ti a buscar algo más allá de eso? Digamos, es esa voz interior, ¿verdad? Ese ser que habitas, que sale de tu alma y que te hace hacerte preguntas distintas. La mayoría de la gente necesita que lo apoyen, que lo acompañen en ese proceso. Y yo creo que esa es una de las partes más hermosas eh, de cualquier persona que en esta área se dedique a ayudar a los seres humanos. Yo creo que ese es uno de, de, de las grandes satisfacciones. Cuando tú acompañas a un ser humano a lo largo de la vida y bueno, yo que tengo pacientes que los comencé a ver a los 18 años, y tienen 40, son casi de mi familia, o sea, los he acompañado, no, ojo, no es que tenemos terapia todos los días durante 40 años, porque yo no estoy de acuerdo con eso, pero, Pero están pero atados, son esclavos de la terapia, que también hay que tener cuidado con eso, ¿no? No se hagan esclavos. claro, claro, no, o sea, son personas con las que tengo un vínculo humano muy profundo y muy amoroso y los he acompañado en etapas de su vida. Y wow, o sea, me siento como una madre orgullosa de ver cómo han crecido, la verdad. Un privilegio, eso es una inmensa gratitud a la vida que tengo yo, en ese sentido. Se supone que en todos los procesos terapéuticos, más uno que otro, la pregunta tiene es protagonista de primer orden. ¿En cuáles, de acuerdo a tu experiencia, tiene más aplicabilidad? O sea, se usa como una herramienta básica, de la cual no se desprende. Es que no podría responderte con un blanco y negro esa pregunta, porque para mí, y es lo que he practicado toda mi vida, la técnica va a depender del paciente. Entonces, por ejemplo, bueno, ya hablamos de la parte física, vamos a hablar ahora de la parte del método y de algunas metodologías existentes hoy relacionadas a la pregunta. Pero también es cierto que ya cuando tú eres un psiquiatra maduro, debes haber acumulado la información suficiente para, tal vez un poco, no es fácil responderlo, porque tú haces una pregunta, el paciente te responde, y en la medida de tu formación profesional, tú puedes tener varias respuestas para ese paciente. Tú puedes decir, bueno, mira, esta es una respuesta o un sueño, lo que practican el análisis de los sueños, que son los jungianos. Los psicoanalistas también, pero particularmente a mí me gusta más el método jungiano, ¿no? Entonces, depende de lo que el paciente te traiga. Por eso la obligación del psiquiatra de formarse y no simplemente de estar exclusivamente en un método es lo que hace la riqueza de la relación médico-paciente, ¿no? Entonces, un paciente te puede, te voy a tratar de hacer un ejemplo, un ejemplo. Ok, esto que es muy común. Esto que es muy común. Cuando el paciente comienza a hablar de su relación con sus padres, ¿verdad? Y comienza a contarte la historia o comienza a hacer las preguntas. Entonces tú te das cuenta que viene de una familia disfuncional o viene de una familia funcional, ¿ok? Entonces después tienes que ver lo que le está pasando a este paciente, viene de dónde, viene del inconsciente, viene del inconsciente colectivo, viene de un modelo de aprendizaje, de una situación cognitiva conductual. O sea, es absolutamente impredecible cada vez que un
paciente llega a tu encuentro y tienes que tener, volvamos a usar la palabra, ese arte de la pregunta, ese arte de respetuosamente acercarte a ese ser humano único eh, que lo tienes que acompañar a través de las preguntas y del acompañamiento a encontrar sus propias respuestas, pues. O sea, por ejemplo, a mí me parece súper interesante el tiempo de la humanidad entre la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial, que fue una época de profundo sufrimiento y confusión. Yo no sé qué pasaba en Viena, pero en Viena pasaba todo. Había la escuela de Viena creó tres corrientes totalmente contundentes y distintas. Por ejemplo, el psicoanálisis que hablaba que el ser humano se movía, ¿verdad? Por el deseo de placer. Estaba el doctor Adler, todos estaban relacionados con Freud. O sea, una escuela que dio para cosas increíbles, O sea, ¿no? Discúlpame, ellos se movían entre pulsión de vida y muerte, ¿no? Bueno, hay varios principios del psicoanálisis, pero pues, el psicoanálisis decía que el ser humano se movía por el deseo de placer. Adler, otro psiquiatra de esa misma época, decía que no, que el ser humano se movía por el deseo de poder. Okay. Después, Viktor Frankl forma su escuela y dice que no, que el ser humano se mueve por el principio de encontrar sentido a su vida. Entonces, imagínate en un periodo de tiempo de menos de 50 años, habían tres opciones distintas que teorizaban acerca de lo que movía a la humanidad en ese periodo entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Pero fíjate, que disculpa que te interrumpa, en la teoría de las organizaciones, prácticamente existe algo parecido, porque a ver, hay varias corrientes, la que dice que una de las impulsada por Abraham Maslow, que tiene que ver con las necesidades humanas, otra que tiene que ver con la teoría del poder, tú te realizas en función de tus necesidades de poder, ¿ok? Y otro era la del logro. Tú te motivas en función de los logros que quieres obtener para tener una mejor vida, fíjate. Son tres corrientes distintas, pero que al final pareciera que tuvieran una vinculación. Claro, pero la vinculación es lo humano, mi amor. La vinculación es lo particular de cada persona que llega a tu consultorio y a contarte sus dolores, sus confusiones, sus deseos, sus pulsiones, sus temores. Entonces, por eso te digo que la importancia de la formación del psiquiatra, además que es infinita, pues, pero una buena práctica de estudio, de lectura, de investigación, lleva al médico psiquiatra a tener herramientas. Eso es así como dicen los que saben de béisbol, yo no sé de eso, ¿no? Eso es cuando te paras en el home y tienes que ver qué es lo que te tira el pitcher. Y tienes que tener la capacidad, aunque sea de batear un hit. Ya. Eso es muy dinámico, muy dinámico. Dime. Hay pacientes que tienden a decidir, yo necesito respuestas rápidas, pero contribuye a encontrarlas. O otro que espera que salga la vara mágica del psiquiatra y diga, esto es lo que tienes, y esto es lo que necesitas, y esto es lo que debes hacer. Bueno,
hay una tendencia, hay una formación que se llama psicoterapia breve y de urgencia, ¿ok? Ah, ok. Entonces ahí tú tienes un paciente con una emergencia, tienes que resolver, o sea, a mí siempre me ha parecido, siempre lo pongo de ejemplo con mi colega, si tú vas a un gastroenterólogo con un dolor gástrico, tú no, el gastroenterólogo te tiene que resolver la gastritis, no puede esperar 10 años. Ya va, espera Claro. un momento, vamos a interpretar el síntoma. No. Entonces, yo como no he dejado de ser médico nunca en mi vida, me encanta, amo la medicina, yo entiendo esa postura. Hay personas que o sea, necesitan una resolución y hay personas que, es más, llegan hasta disfrutar el proceso de, de crecimiento, de conciencia, de trascendencia de su propia vida. Pues hay de todo. Tú te paras en el home con tu bate y esperas que te lancen la pelota. Hay de todo. Ya. La logoterapia, ¿qué nos entrega la logoterapia con respecto Bueno, a la fortaleza que caramba, puede brindar como herramienta a la pregunta? me encanta la logoterapia. Me encanta la logoterapia. Para una persona como yo con muchas inquietudes filosóficas y espirituales, yo creo que el método de la logoterapia se acerca bastante a una técnica que puede llevar al ser humano a otro nivel de trascendencia. O sea, ya a 2 minutos de terminar el programa, no creo que nos dé mucho tiempo de hablar de la logoterapia. Ya tenemos Este, a las 5, perdón. comenzamos a las 5 y 6, así Tenemos que todavía nos 5 queda. minutos más. Bueno, maravilloso. Bueno, una de las cosas por las cuales me gusta la logoterapia, primero, es que es muy realista, ¿ok? Muy realista. Enfrenta al ser humano a eh, la dinámica de la vida, o sea, de, del encuentro con el sufrimiento y cómo prepararnos antes de que estemos allí. Qué cosa que, bueno, que generalmente el paciente cuando está en duelo es que consulta y fíjate que el duelo no es una enfermedad, sino que los seres humanos tenemos una manera psíquica de enfrentar las pérdidas. Tú no puedes decir que una persona que está en duelo está enferma, pero si hay un evento humano que te haga reflexionar acerca de la vida y del dolor, solo duelo, por ejemplo, ¿verdad? La logoterapia te plantea una vida trascendente desde valores. O sea, yo creo que una de las pocas psicoterapias creada por psiquiatras, porque acuérdate que también después de la segunda, las guerras en la humanidad han servido nos han servido a los cirujanos y a los psiquiatras. Los cirujanos porque tenían tantos heridos que tuvieron que inventarse nuevas técnicas quirúrgicas. Es horrible lo que estoy diciendo, pero es verdad. O La sea, verdad, la medicina de emergencia tenía que ser así en ese momento. Había que operar sin anestesia, había que operar para salvar una vida y ya. exacto. Entonces, El ingenio lo, del médico para avenirse con lo que tenía a la mano. exacto, los cirujanos y los psiquiatras fuimos los que más estuvimos involucrados en ese momento de la humanidad que, bueno, ojalá no se repita nunca más, pero hay que aprender de lo vivido, ¿no? La logoterapia justamente nace de un médico psiquiatra que estuvo, judío, de origen judío, que estuvo durante años en un centro de
de concentración, estuvo en Auschwitz, y cómo hizo para sobrevivir. Eso es otra cosa muy particular de la legoterapia. Nos da elementos para la supervivencia emocional y para enfrentar las situaciones dramáticas de la vida. Por eso te digo ya, además de que tiene un basamento filosófico muy hermoso, Jasper, por ejemplo, Karl Jasper, un filósofo que nutrió muchísimo a la logoterapia, realmente los existencialistas, sí, Pero sí, fíjate, era cristiano y el otro era judío, para que tú veas cómo se complementan, ¿no? Cómo se influenciaron uno al otro. porque era un problema humano, no era un problema religioso. O sea, la supervivencia no es un problema religioso, es un problema humano, es un problema de trascendencia, de supervivencia. Y esos fueron momentos en donde la gente tenía que sobrevivir o morir, pues. Entonces, la logoterapia toca puntos muy sensibles de la humanidad. Y además muy filosófico y muy práctico y de una manera bastante sencilla. Usa el método mayéutico. Imagínate tú toda la capacidad que tuvo Víctor Frankl de armar con tanta belleza su teoría. Te la recomiendo. No, a mí me gustaría someterme a terapia con logoterapia. ¿Sabes por qué? Porque pienso que va a lo central del ser humano. A veces nosotros pasamos la vida perdiendo el tiempo en banalidades y cuando tú aplicas un proceso como la logoterapia, que te saca de busca sacarte de esa visión de víctima, de sufrimiento, donde estás quizás viviendo en una queja y te das cuenta que hay hechos tan trascendentes, inclusive te puede llevar a revivir hechos que tú hayas vivido donde hayas sido antifrágil ante una situación y no te hayas percatado ni siquiera de ello. Creo que fortalece mucho y saca a esa gente de esa parte ególatra, de yo, no, o sea, te ubica en contexto, es así como que te da un tate quieto y comienza a escucharte, ¿no? Comienza a escucharte, Claro. porque y sal de esa situación de estar de sufrir, pues vamos a, ¿ok? ¿Para qué sirve el sufrimiento? Para fortalecerlo, el sufrir, para más nada debe servirlo. Integra y le da sentido al sufrimiento en la vida. Eso no quiere decir que te vayas a volver masoquista, pero no. El sol sale de día y las estrellas de noche, así es la vida, vamos a tener los mejores recursos para transitar la vida, para trascender la vida tal y como es. Él utilizaba una pregunta que era pregunta sencilla, ¿cómo que era la pregunta? Que el nombre de la pregunta que Las usaba. Preguntas potentes. Ajá. Pero eso no fue Víctor Frankl, ese es mi grupo de estudio de logoterapia, que tuvimos un taller de preguntas potentes. Ya, bueno. No sé si querramos añadir hoy algo más a lo que hemos compartido. Lo que sí es cierto, yo particularmente pienso que hablando de la importancia de la pregunta en cualquier proceso psicoterapéutico, educativo, hay que educar a la gente a que se haga preguntas. Y preguntas no de sí o no, sino preguntas que impliquen varias opciones que le permitan. Cuando a mí supuestamente me enseñaron a tomar decisiones. Supuestamente. En uno de los tantos cursos que yo fui en mi vida de tomar decisiones. Y supuestamente jamás se deben tomar decisiones binarias de sí o de no, sino siempre debe haber una tercera decisión sobre la cual tú analizar el horizonte. No una o dos, sino mínimo tres. Y yo creo que es verdad. Y ojalá pudieran haber más, porque eso da una visión mucho más grande de posibilidades. Y quedarse en el sí o no es como quedarse navegando alrededor de un círculo cerrado en lugar de una espiral de constantes respuestas.
Así es, así es. No, y que pasa de una pregunta a otro tema. Realmente es infinito. Por eso la Así. filosofía, que repito, me encanta que esté de moda o que se esté poniendo de moda hoy en día. En algún momento de la historia veremos a, ¿cómo se llama este? El norcoreano que nunca recuerdo el nombre, pero Byung-Chul ah, Han, algún- Byung-Chul Han. en algún momento nos ubicaremos con él. Sí, en algún momento. Lo que pasa es que Byung-Chul Han ya está dando las respuestas, sus respuestas. La, Y yo pienso que idea, lo que le está faltando a Byung-Chul Han es la capacidad, la posibilidad de dejar preguntas filosóficas para que sea la gente quien las responda, porque es parte ya de dar respuestas. Entonces, son muy pocas las incógnitas que él deja para mí, por lo que he leído de él, son muy pocas las incógnitas que le he dado, aunque es muy bueno y os sugiero que lo lean. bueno, ya veremos la respuesta y le propondremos otras, le haremos otras propuestas al filósofo. Ah, ¿Ok? También. bueno, Rebeca, despídete entonces de nuestra audiencia para cerrar el en vivo de hoy. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Ujú. ¿Y de qué estábamos hablando? Que dijo una pregunta, una persona por allí, yo lo coloqué en el título, estamos hablando de filosofía, ¿no? Ah, Y psicología. Y bueno, gracias por los comentarios, no pudimos leerlo, pero muy agradecida a todos los que dieron su opinión. ok, Y tú, sí, muy agradecida de su compañía. Hoy digamos que hablamos eh, de temas humanos, como siempre, que es el sentido de este espacio, pensar para sanar. Eh, Pueden seguir, recomendar este material a amigos, familia que les interese este tema, a tanto a María Andrade 1 como a arroba doctora Rebeca por Instagram. Allí va a estar alojado este programa, quedará para que lo puedan disfrutar, eh, bueno, cuánticamente por toda la eternidad. dice aquí maquillaje solar desde Valencia, España, gracias. Y bueno, ya que estás en Valencia, eh, aprovecho el momento para darle a todas las personas valencianas, venezolanas, nuestra solidaridad, nuestro apoyo por todo lo que están viviendo. Así Cuentan es, con nuestras oraciones y nuestro respeto. así es, así es. Feliz noche para todos. Un abrazo.